El final de la historia: una mañana, cuando los rayos del sol comenzaron a asomarse a través de la nieve que se retiraba, Reed y Asha estaban de pie junto a la valla, reparándola juntos. Sus movimientos eran fluidos, como si hubieran hecho esto durante años. Reed le pasó un trozo de alambre y ella sostuvo firmemente el poste mientras él lo aseguraba en su lugar. «La primavera se acerca», dijo Reed con voz baja pero segura. Asha asintió sin apartar la mirada de su trabajo. «Sabíamos que encontraríamos un lugar seguro». Reed la miró, su mirada larga y reflexiva. «Podrían quedarse. Todo será diferente, pero se puede vivir aquí. Todos nosotros». Ella le devolvió la mirada y una leve sonrisa apareció en sus labios. «No tenía intención de irme», dijo, sin una pizca de duda en sus palabras. Puso una mano en su pecho, justo donde latía su corazón. «Ya no estamos perdidos. Estamos en casa». Él cubrió su mano con la suya, fuerte y callosa. Sintió el calor de su piel a través de la tela de la camisa. Por primera vez en muchos años, su mundo dejó de ser un lugar que simplemente tenía que soportar. Ahora era un lugar que tenía que construir. Miró su tierra, la cabaña donde dormía Tocho y las otras mujeres, el amanecer que pintaba el cielo con colores nuevos y brillantes. No era solo tierra, era su tierra, el comienzo de algo nuevo. Traducción al español del texto completo: Fuente Orador 2. Encontró a un niño epeche hambriento y 4 días después 3 mujeres apaches se pararon en su puerta. Orador 1. Antes de sumergirnos en la historia, no olvides darle me gusta al video y contarnos en los comentarios desde donde nos estás viendo. Orador 2. Territorio de Arizona, invierno 1882. A Reed Holstan no le gustaba mucho la cerca norte. El tramo corría torcido a través de maleza quebradiza y rocas decoloradas por el sol, siempre necesitando reparaciones. Siempre demasiado lejos de la cabaña como para molestarse a menos que algo lo empujara hacia allá. Un poste roto, un animal que se colaba o la sensación de que algo no estaba bien. Esa mañana fue lo último. Se había despertado temprano, como siempre. Alimentó a las mulas, revisó la puerta de un cobertizo que nunca cerraba bien, molía su café a mano, lento y constante, como hacía todo. Su cabaña, con paredes de madera tosca, una estufa de una sola chimenea, un techo parcheado con corteza y esperanza, se había mantenido en silencio durante la noche. No hubo visitantes, no hubo más sonidos que el viento, pero aún así algo lo había roído. Suscríbete y dale me gusta. Esto me ayudará a crear mejor contenido y déjame saber que te gustan mis videos. Una punzada en el estómago. Trató de ignorarla. No funcionó, así que ahora cabalgaba hacia el noreste a través de un viento que le cortaba limpiamente el abrigo y le dejaba las manos en carne viva. Las llanuras eran amplias y abiertas, el tipo de tierra que no escondía nada, excepto cuando lo hacía. Años atrás había aprendido a buscar no lo que estaba allí, sino lo que no estaba. La ausencia de movimiento, la forma que no pertenecía. Eso fue lo que le llamó la atención. A primera vista, era solo un montículo en la tierra, bajo y abatido, cerca de la base de un poste de la cerca con un alambre suelto. Podría haber sido un saco o el cadáver de un coyote, del tipo que es arrastrado por los buitres y medio cubierto por la suciedad arrastrada por el viento. Pero no lo era. Disminuyó la marcha de la mula y desmontó, con las botas crujiendo en la tierra fría. Se acercó con ojo cauteloso. Por hábito, una mano se quedó cerca de su funda, aunque su instinto ya le decía que no era un peligro. Era algo peor. Era un niño, un muchacho, epechi por su aspecto, no más de 5 o 6 años, acurrucado sobre sí mismo como algo que intentaba desaparecer, descalzo. Sus costillas se notaban a través de la piel. Una mejilla yacía contra el suelo duro, sus labios secos y partidos. Sus manos eran pequeñas, los dedos rígidos y cambiando de color. Llevaba una camisa fina de piel de venado rasgada en una mengue, sin abrigo, sin manta. La ceniza de una pequeña fogata había volado y se había mezclado con su cabello. Reed se agachó, exhaló por la nariz, miró a su alrededor. No había huellas, no había humo, no había movimiento en ninguna dirección. Solo ese niño muriendo lentamente y solo. Reed dudó, no porque no le importara, sino porque había estado solo durante años y acoger a alguien no era poca cosa. No aquí. No con el invierno apenas empezando a mostrar sus dientes. La última persona que había sostenido en sus brazos había sido su esposa, 6 años antes, muriendo en una cama que olía a enfermedad y aceite de pino.
Desde entonces, solo habían sido él, las mulas y el ganado. Eso fue por elección. Esto no. Se quitó su pesado abrigo, lona gruesa forrada con lana, lo único que lo había mantenido caliente durante el invierno pasado, y lo envolvió alrededor del niño con manos cuidadosas. No habló. De todos modos, el niño no podía huir, no en ese estado. Reed deslizó sus brazos bajo el niño, lo levantó suavemente y sintió lo ligero que era, casi sin peso, huesos y piel. Cuando se volvió hacia la mula, el viento se levantó de nuevo. Le dio en el pecho y lo hizo entrecerrar los ojos. Miró a través de las llanuras vacías una vez más, esperando ver a alguien, a cualquiera, pero no había nada. Murmuró por lo bajo, más para sí mismo que para el niño. Muy bien, entonces. Cabalgó de regreso a la cabaña con el niño acunado en un brazo, las riendas sueltas en la otra mano. Cada golpe de pezuña golpeaba un poco más de claridad en su pecho. Esto no era temporal. Esto no era una dádiva. Esto era su responsabilidad ahora. El viaje tomó 20 minutos. No se apresuró. Dentro de la cabaña, la estufa todavía estaba caliente por la quema de la mañana. Alimentó el fuego con cedro seco, luego despejó el catre cerca de él. Acostó al niño con suavidad. Su propio abrigo todavía lo envolvía y sintió que el frío abandonaba la piel del niño en ondas lentas. Fue a buscar agua, la calentó, le lavó las manos al niño con un paño. Notó los cortes, la tierra incrustada en las uñas de sus dedos y los hematomas morados a lo largo de sus brazos. Reed no preguntó qué había sucedido. De todos modos, el niño no podría haber respondido. Hizo caldo, diluyó frijoles con grasa, sal y agua y lo dejó enfriar en una taza de estaño. Se arrodilló, levantó un poco la cabeza del niño y presionó el borde de la taza contra sus labios. El niño tragó. Eso fue suficiente. Reed se quedó allí a su lado por un buen rato, arrodillado en el suelo de la cabaña con las rodillas doloridas y una mano apoyada en el hombro del niño. No por comodidad, sino para recordarse a sí mismo que esto era real, que alguien más estaba respirando en su hogar de nuevo, que alguien más importaba. No durmió esa noche. Se sentó en una silla junto a la estufa, observando el pecho del niño subir y bajar bajo las pieles, escuchando el viento golpear las paredes. No había un plan, no había explicación, solo el hecho de que algo en él se negaba a dejar que ese niño muriera allí afuera solo, incluso si no sabía lo que vendría después. El niño no habló ese primer día ni el siguiente. Reed Holston no lo presionó, no intentó sonsacarle un nombre, una palabra o una historia. El niño comía lo que le daban, bebía cuando se lo pedían y dormía más que cualquier otra cosa. Cuando estaba despierto, sus ojos seguían a Reed, nunca confiando del todo, pero tampoco asustado, solo mirando. Reed arregló la bisagra rota de la puerta, partió más leña, volvió a revisar la línea de la cerca y alimentó al ganado. Se movía a través de su rutina con la misma disciplina tranquila que siempre había tenido, pero ahora había un plato extra en la mesa y cocinaba más de una porción a la vez. No requería mucho pensamiento, simplemente lo hacía. Así había vivido desde la guerra. Hacer lo siguiente, luego lo siguiente, no pensar más allá de mañana. Para la tercera noche, el niño se levantó por sí solo, descalzo cerca de la estufa, sosteniendo la taza que Reed le había entregado con ambas manos. Sus piernas todavía estaban inestables. Reed notó que el niño miraba a la puerta más de una vez, como si estuviera esperando a alguien. Reed dejó su café y se inclinó hacia adelante en la silla. ¿Hay alguien viniendo por ti?, preguntó claramente. El niño no respondió. Sus dedos se curvaron con más fuerza alrededor de la taza. Reed no volvió a preguntar, pero esa pregunta, si alguien venía por él, se quedó en su mente mientras el fuego crepitaba abajo. A la mañana siguiente, la respuesta llegó. Era justo después del amanecer, antes de que el sol se levantara sobre la cresta. Reed había salido a buscar leña cuando la mula resopló bruscamente y retrocedió de la cerca. Reed siguió la mirada de la mula. Allí, en la pálida luz gris, había 3 figuras a pie. Mujeres. Apaches. Lo suficientemente cerca ahora como para que sus respiraciones se vieran en el aire frío. No se movieron, no saludaron, solo se quedaron en una elevación por encima de la cabaña con los escombros tirando suavemente de sus largas faldas y cabello trenzado. Reed sintió que su estómago se tensaba. Miró de vuelta hacia la cabaña, donde el niño todavía dormía. Luego se giró para enfrentarlas. Estaban desgastadas. Esa fue la primera cosa que notó. No solo cansadas, sino desgastadas.
Sus mocasines estaban cubiertos de polvo y barro incrustado. Sus vestidos, largos de piel de venado, cosidos con abalorios y conchas, estaban rasgados en las costuras y colgaban sueltos en algunos lugares. Una llevaba un bulto envuelto atado a su espalda. Otra tenía lo que parecía ser un viejo cuchillo de caza atado a su cinturón con un trozo de tela. Sus mejillas estaban crudas por el sol, sus brazos delgados, la que estaba al frente era claramente la mayor, dio 4 pasos sola. Tenía un cuerpo fuerte, curvado, ancho en las caderas, con un pecho lleno y levantado debajo de los cordones sueltos de un corpiño rasgado. Su vestido había sido remendado en algunos lugares con parches de cuero, pero la parte delantera aún se abría lo suficiente como para revelar la parte superior de sus senos. Subiendo y bajando con la respiración, sus ojos no flaquearon. Su voz, cuando llegó, era baja y uniforme. «Hombre, ¿tienes a nuestro hijo?», dijo. No había enojo. No había amenaza, solo un hecho. La mandíbula de Reed se apretó, su mente trabajó rápido. El niño no había dicho nada, pero las señales estaban todas allí. Esta mujer, esta madre, había estado buscando. Durante días, probablemente. Tal vez más. Miró más allá de ella a las otras 2 mujeres. Una era más joven, con cabello oscuro y suelto y ojos que escaneaban la cabaña y los árboles más allá. La otra se aferraba a su lado, esbelta y encorvada, con los labios apretados. Reed no dijo nada por un momento. Su pulso era constante, pero su cuerpo estaba alerta, sus hombros tensos. Miró a la mayor a los ojos. «¿Está dentro? Todavía dormido». Ella asintió una vez, luego esperó. Reed dudó. Tenía todas las razones para no confiar en extraños en su puerta, apaches o no. 3 adultos desesperados apareciendo sin previo aviso en invierno conllevaba riesgos, pero también sabía lo que significaba perder a alguien. Seguir huellas durante días esperando que el siguiente marcador de rastro llevara a algún lado. Y sabía lo que significaba cuando el rastro terminaba en tu puerta. Dio un paso atrás. «Entren», dijo. Se movieron en silencio, sin preguntas, sin dudar. Cuando entraron en la cabaña, el calor las golpeó en la cara. Sus cuerpos se tensaron con el cambio. Reed observó cómo la mayor cruzaba el piso rápidamente y se arrodillaba junto al catre. El niño se revolvió, parpadeando, luego sus ojos se iluminaron. Se abalanzó a sus brazos sin hacer un sonido, enterrando su cara en la curva de su pecho. Ella lo envolvió con fuerza, las manos sobre su espalda, su cabeza inclinada hasta que sus labios tocaron su cabello. Las otras 2 mujeres se quedaron en las sombras cerca de la pared, mirando con ojos muy abiertos pero sin acercarse. El niño no lloró, tampoco ella. Simplemente se abrazaron. Reed sirvió agua en una taza de estaño y la deslizó a través de la mesa. Luego abrió la despensa, sacó lo poco que quedaba, carne seca, pan duro, unos pocos frijoles secos y los colocó cerca de la estufa. «Coman», dijo. Las mujeres no se movieron de inmediato. Luego la más alta, todavía abrazando al niño, se levantó y tomó un trozo de pan, lo partió, le dio una porción a él, luego otra a las otras mujeres. Comieron lentamente, deliberadamente, en silencio. Después de un largo silencio, ella volvió a mirar a Reed. «Soy Aisha», dijo. Él asintió una vez. Reed. Otro momento pasó. «¿Por qué lo ayudaste?», preguntó. No estaba enojada, solo tratando de entender. Reed se frotó la nuca. «No me pareció correcto dejarlo». Aisha mantuvo su mirada durante un largo segundo. «No», dijo suavemente, «no lo habría sido». Esa noche, las mujeres se quedaron. Reed no ofreció promesas. No dio discursos de bienvenida. Simplemente puso pieles extra cerca de la estufa. Añadió más leña al fuego y se aseguró de que la olla de agua se mantuviera llena. Limpió su rifle antes de acostarse, como siempre. Pero cuando levantó la vista, notó algo diferente. La cabaña ya no estaba vacía. Y por primera vez en mucho tiempo, eso no se sintió como una amenaza. Se sintió como algo que comenzaba. La mañana llegó gris y seca, del tipo que no traía calor a pesar de que el sol se levantaba sobre la cresta. Reed Holston estaba de pie junto a la estufa, añadiendo leña partida a la llama mientras la tetera de hierro sonaba débilmente a su lado. Sus hombros le dolían por una noche de sueño agitado en la silla, pero no lo mostró. Detrás de él, la cabaña estaba más tranquila de lo normal, pero no en silencio. El niño estaba acurrucado de nuevo cerca del fuego, metido firmemente en un montón de pieles dobladas, su madre, Aisha, arrodillada a su lado.
Ella no había dormido mucho, eso estaba claro. Su largo cabello oscuro todavía estaba trenzado con fuerza, aunque el polvo se aferraba a las puntas. Su vestido, de piel de venado deshilachado y remendado en las costuras, colgaba suelto sobre sus curvas, los cordones de su pecho a medio atar. Una mano descansaba en la espalda del niño, la otra permanecía en su propio muslo, inmóvil y firme. Reed preguntó de qué habían huido. Se imaginó que no necesitaba hacerlo. Las otras dos mujeres se habían quedado cerca de las sombras de la habitación. La más joven, Ren, como se enteraría más tarde, mantenía su espalda cerca de la pared con los ojos agudos sin decir una palabra. La más suave, Tellula, parecía mayor de lo que probablemente era, moviéndose con suavidad, con cuidado, como alguien acostumbrada a evitar ruidos fuertes. Ahora estaba de pie cerca de la ventana, mirando a través del matorral con una cara que decía que no esperaba que nada bueno viniera del día. Reed observó a todos detrás de su taza de café. No estaba acostumbrado a esta compañía, al ruido, a una respiración que no le pertenecía. Nunca había invitado a nadie a quedarse tanto tiempo antes, ni siquiera a los conductores de suministros de Bisbee. Y sin embargo, tampoco les había pedido que se fueran. No estaba seguro de lo que eso significaba. Necesito revisar la cerca, dijo después de un rato. Salió seco y plano. Nadie respondió, pero la cabeza de Asha se inclinó solo un poco y Reed supo que lo había oído. Agarró su abrigo, guardó el rifle en la funda y salió al frío. La puerta se cerró detrás de él. La línea de la cerca estaba a un cuarto de milla a pie de la cabaña, el viento barriendo la tierra dura como si intentara dejarla desnuda. Reed revisó los postes uno por uno, encontrando algunos alambres sueltos y una esquina que había sido frotada por un ciervo o un coyote. Trabajó con manos enguantadas, clavando una tablilla, retorciendo el alambre con fuerza. Su aliento se condensaba en el aire, pero su mente no estaba en el trabajo. Seguía pensando en lo que Ash había dicho la noche anterior. Tienes a nuestro hijo. No mi hijo, no el niño. Nuestro hijo. Eso significaba algo. Quizás no de la manera en que la mayoría lo leería, pero para Reed insinuaba un vínculo entre esas mujeres, no solo de sangre, sino de supervivencia compartida. Tal vez no estaban relacionadas por familia, tal vez eran todo lo que quedaba de algo que solía ser más grande. Una tribu, un campamento, una comunidad, una aniquilada o dispersada. Lo había visto antes. Reed había servido como explorador de la Unión en el 64, principalmente en el territorio de Arizona. Había visto ambos lados de la fea verdad, lo que los hombres de uniforme les hacían a las familias apaches y lo que se les hacía de vuelta. No hablaba de eso, pero nunca lo dejó. No por completo. Ese niño había sobrevivido a algo. También las mujeres. Y ahora estaban dentro de su casa. Cuando regresó cerca del mediodía, el olor a frijoles cocinados lo recibió antes de que siquiera entrara. Tellula se había puesto en la estufa. El niño ahora estaba sentado derecho a su lado, con las piernas cruzadas debajo de él, masticando lentamente un trozo de pan. Su cara estaba menos hundida hoy, sus ojos más brillantes. Ren todavía estaba nerviosa, pero ahora estaba de pie cerca de la estufa. Su vestido, más corto que el de las demás, revelaba sus piernas hasta el muslo y todavía estaba descalza a pesar del frío. Reed miró sus pies, piel agrietada, sangrando en algunos lugares. Retiró la mirada sin hacer comentarios. Son bienvenidos a las botas, dijo a nadie en particular. Tengo extra. Puede que no les queden, pero es mejor que eso. Ren no respondió, pero Asha sí, desde su asiento cerca del catre. Ella lo miró y asintió una vez. Cuidaremos de los nuestros. Reed no discutió. Se sirvió una taza de café y se quedó en la puerta observándolos a todos. Le volvió a impresionar. Esta cabaña nunca había albergado a tantas personas antes, ni siquiera cuando él y su esposa se estaban instalando por primera vez. Siempre había sido un lugar de silencio, un lugar para mantener el mundo fuera. Ahora estaba lleno. Pensó en preguntar cuánto tiempo planeaban quedarse, pero algo en él se resistió. La pregunta lo haría real, lo haría temporal. En cambio, no dijo nada. Esa noche, a medida que la luz se desvanecía y las colinas se volvían azules, Asha salió. No dijo a dónde iba, solo se envolvió el abrigo de Reed alrededor de sus hombros, el mismo abrigo que le había devuelto doblado y cepillado, y caminó hacia el lecho del arroyo donde los juncos secos se doblaban con el viento. Reed la siguió a distancia, no demasiado cerca, pero no tan lejos como para que ella pensara que no le importaba
importaba. Se detuvo cerca de un grupo de piedras. Se arrodilló, dijo algo en voz baja en un idioma que él no entendía. Su espalda subía y bajaba en un ritmo lento, como si estuviera midiendo su respiración con cuidado. Reed se quedó unos pasos atrás, observando. Cuando se levantó de nuevo, se giró para mirarlo. Sus ojos no estaban llorosos, pero estaban pesados. «No preguntaste qué nos pasó», dijo. Él negó con la cabeza. «No pensé que me lo dirías si lo hacía». Ella asintió. «Escondimos al niño durante un ataque, lo cubrimos con maleza. Huimos. Nos llevó días encontrar el lugar de nuevo, y cuando lo hicimos, no quedaba nada». Reed bajó la mirada, exhaló lentamente. «Han recorrido un largo camino». «Sí». Él dudó, luego dijo, «Están a salvo aquí». Ella no le dio las gracias, solo lo miró con algo indescifrable. Tal vez respeto, tal vez precaución. Luego pasó a su lado, lentamente, el borde de su vestido rasgado rozando su pierna al pasar. Esa noche nadie pidió espacio. El niño se acurrucó contra Asha bajo las pieles. Tellula se estiró al lado del fuego. Ren se sentó con las piernas cruzadas cerca de la ventana con el abrigo de Reed sobre sus rodillas. Reed se sentó en la silla, con los ojos a medio cerrar, el rifle sobre su regazo, como siempre. No sabía lo que traería el mañana, pero por ahora todos seguían aquí. Y eso era suficiente. Los días se volvieron más fríos después de eso. La mañana comenzaba antes de que la luz lo hiciera. El interior de la cabaña se incrustaba de escarcha en los bordes de las ventanas. Reed se despertaba temprano, como siempre, pero ahora no estaba solo en el silencio. Estaban las respiraciones suaves del niño enterrado bajo las pieles cerca de la estufa. Los suaves movimientos de Tellula mientras hacía rodar sus articulaciones rígidas y se ponía de pie, siempre la primera en moverse después de Reed. Ren permanecía quieta por más tiempo, con los ojos apenas abiertos, observando, evaluando, incluso medio dormida. Y Asha yacía en silencio pero alerta, siempre más cerca del niño, su brazo tendido sobre él como una promesa que no se rompería de nuevo. Reed notó que la cabaña se sentía más pequeña ahora, no de una mala manera, simplemente llena. La madera crujía de manera diferente bajo más pasos. La tetera se vaciaba más rápido. La leña desaparecía el doble de rápido, pero nadie se quejaba. Todos se movían al ritmo como si hubieran hecho esto antes o al menos entendieran lo que significaba sobrevivir al invierno con otros. Rutina, silencio y usar cada pedazo. Esa mañana, mientras se ponía su abrigo y abría la puerta, el viento entró fuerte y seco, cruzando el patio con un aullido que agitó al ganado en el corral. Salió y de inmediato notó a Asha detrás de él. Ella lo había seguido, descalza excepto por unos mocasines desgastados, con los brazos apretados contra su pecho. Los cordones sueltos de su vestido de piel de venado se separaron en su pecho de nuevo, más por el uso que por intención, pero Reed miró hacia otro lado por instinto y respeto. «¿Tienes frío?», murmuró. Ella no dijo nada, solo apretó los brazos. Sin pensar, se quitó el abrigo de nuevo y se lo entregó. Ella dudó, entrecerrando los ojos, no por miedo sino por orgullo. «Tómalo», dijo claramente. «Me estoy moviendo, tú no». Ella extendió la mano y tomó el abrigo. Sus dedos rozaron los suyos por un segundo, piel cálida contra manos callosas y ásperas. Se deslizó el abrigo sobre los hombros y se quedó quieta en él por un momento, mirándolo. Su expresión se suavizó ligeramente. «Regalas tu abrigo con demasiada facilidad», dijo. Reed se encogió de hombros brevemente. «Solo hay una de ustedes parada ahí temblando». Esa fue la primera vez que casi sonrió. Fueron juntos al corral. Asha se mantuvo en silencio, observando cómo él revisaba la puerta, cómo pasaba una mano por el flanco de la mula, cómo recogía unos cuantos puñados de avena en el abrevadero y pasaba su bota por el barro congelado para verificar el drenaje. Ella lo siguió, pisando con cuidado, su cuerpo moviéndose con tranquila confianza. No pidió ayuda, simplemente recogió el saco de comida cuando se resbaló del gancho y lo sostuvo abierto para él. Notó que no usaba guantes. Sus dedos estaban rojos por el frío. «¿Estás acostumbrada a los caballos?», preguntó. «No de tu tipo», respondió ella. «Los nuestros eran más rápidos, más pequeños, podían usar la ayuda». No respondió, pero se quedó. De vuelta en la cabaña, Tellula había comenzado la sopa. Reed podía oler la grasa del cerdo salado y las cebollas silvestres calentándose en la olla. El niño ahora estaba jugando, en silencio, con un palo que arrastraba por el borde de la piedra del hogar.
Ren se sentó cerca de él, con las piernas recogidas debajo de ella, una mano girando perezosamente una pequeña bolsa de cuero una y otra vez entre sus dedos. Reed se sentó a la mesa. Sus músculos le dolían. Su espalda baja se había endurecido por cargar leña el día anterior, pero no dijo nada. Más tarde, mientras las mujeres comían, Asha se levantó y se dirigió al lavabo. Sumergió un paño en el agua tibia y se arrodilló frente a Ren, que se encogió un poco. Asha no dijo nada, simplemente tomó el pie de su hermana, descalzo, agrietado, sangrando en algunos puntos, y comenzó a limpiarlo. Reed observó desde el otro lado de la habitación. Se dio cuenta entonces, no eran solo mujeres viajando juntas. Se estaban manteniendo unidas. Tal vez no hermanas de sangre, pero algo más antiguo. Algo ganado. Observó cómo Asha envolvía un pie en una tira limpia de algodón que había rasgado de su propio dobladillo. Ren no habló, pero su cabeza bajó. Su barbilla se hundió. Era lo más parecido a un agradecimiento que Reed la había visto dar. Esa noche, después de que el fuego se había avivado y el viento sacudía las ventanas en ráfagas fuertes, Reed se sentó junto a la estufa, limpiando el rifle. Notó a Asha de pie cerca de la puerta, mirando el pestillo. ¿Te preocupa que alguien todavía esté ahí afuera?, preguntó. Ella no respondió de inmediato. Luego dijo, los hombres que quemaron nuestro campamento no vendrán tan lejos. No a pie, pero sí vendieron información. No lo harán. Reed la interrumpió. No lo harán. Es seguro. Ella lo miró. ¿No lo sabes? No, dijo él. Pero he visto hombres así. No persiguen lo que creen que ya está muerto. Asha asintió ligeramente, pero sus dedos se demoraron cerca del marco de la puerta, frotando la madera áspera como si estuviera memorizando la veta. Dejó el rifle. No están solas aquí, dijo. Ella se giró lentamente, su cuerpo delineado por la luz del fuego, su abrigo todavía cubriendo su figura. Se deslizó un poco de un hombro, revelando la línea suave de piel hasta su clavícula. No se lo volvió a subir, solo se quedó allí. ¿No pediste esto?, dijo ella. Reed negó con la cabeza. Nadie lo hizo. Aún así, agregó ella en voz baja, no cerraste tu puerta. Él no habló, no necesitaba hacerlo. El viento afuera se levantó de nuevo, sacudiendo el pestillo, luego se calmó. Asha se acercó, lenta y firmemente, y se sentó cerca de la estufa, no a su lado, pero lo suficientemente cerca como para que sus rodillas casi se tocaran. Perdiste a alguien, dijo. Mi esposa, respondió él después de una pausa. Hace 6 años, neumonía. Asha miró al fuego. Yo perdí a todos. En una noche, se sentaron allí sin hablar mientras el fuego crepitaba y las respiraciones del niño se calmaban en el sueño detrás de ellos. Nadie se movió para apagar las lámparas. Nadie le dijo a nadie dónde dormir, y cuando Asha se inclinó hacia adelante y ajustó el tronco en el fuego con un palo, su brazo desnudo rozó el de Reed. Ella no se apartó y él tampoco. La nieve cayó con fuerza esa semana. Comenzó como una fina capa en la cresta una mañana, pero para la noche siguiente el suelo estaba cubierto, espeso y pesado, presionando sobre todo. Las ramas de los árboles de mezquite se doblaban bajo el peso, el corral de la mula se llenó de montones. El aire mismo parecía más tranquilo, silenciado bajo el peso del invierno que se asentaba. Reed Holston se despertaba temprano y se quedaba despierto hasta tarde, trabajando para mantener la cabaña caliente, a los animales alimentados y el techo despejado antes de que se hundiera bajo la nieve para la que no estaba construido. Pero esta vez no lo hacía solo. Asha se adaptó a las rutinas sin que se lo dijeran. Cortaba leña sin preguntar, alimentaba a la mula, luego entraba y se calentaba los dedos junto a la estufa antes de ayudar a Tellula con lo que fuera que estuvieran cocinando. Todavía usaba su vestido de piel de venado, remendado, deshilachado, tercamente bajo en el pecho, pero ahora tenía capas. El abrigo que Reed le había dado y una bufanda de lana que había encontrado en un baúl de almacenamiento. Se comportaba de la misma manera cada día. Tranquila, concentrada, con una especie de fuerza paciente que Reed respetaba profundamente. Ren todavía mantenía la distancia. Decía poco, observaba todo, pero su tensión había disminuido. Ya no se encogía cuando Reed entraba en una habitación. Sacó al niño una vez solo para caminar con él alrededor del borde de la cabaña y de vuelta. Él regresó con las mejillas rojas y riendo. El primer sonido real de alegría que Reed había oído de él desde que lo había encontrado. El niño, cuyo nombre ahora hablaban como Tocho, había comenzado a hablar en susurros, principalmente con Asha, a veces con Tellula, nunca con Reed.
pero lo seguía por el patio cuando Reed estaba acarreando agua o revisando trampas. No hacía preguntas, solo imitaba sus movimientos como si estuviera tratando de aprender algo al hacerlo. A Reed no le importaba. Le recordaba días más simples antes de que todo se hubiera vuelto silencioso en su mundo. Una tarde, mientras la nieve disminuía por unas horas, Asha ayudó a Reed a despejar un camino hacia el gallinero. Trabajaban codo con codo, sin hablar. Ella se movía con un ritmo natural, su cuerpo fuerte y capaz. En un momento, se detuvo para quitarse la nieve de la mengue y pilló a Reed mirándola. Él apartó la mirada rápidamente, pero ella no. «Solías vivir con gente», dijo. No era una pregunta, sino una observación. Reed asintió una vez. Hace mucho tiempo. Soldados, exploradores, luego ganaderos, luego solo yo y ella. Asha miró hacia la cabaña. La esposa que perdiste. Sí, ¿ella murió aquí? En la cama. Silencio. Luego Asha dijo, es un buen lugar para morir. Caliente. Cubierto. Reed no respondió. Apretó el agarre de la pala y despejó otro camino en la nieve. Esa noche, después de la cena, estofado de conejo y pan duro, se sentaron juntos en la cabaña mientras el viento aullaba afuera. Télula se había puesto a coser un desgarro en la mengue de Eren. Tocho yacía acurrucado con su cabeza en el regazo de Asha, el pulgar cerca de su boca pero sin llegar a ella. Se estaba fortaleciendo, comiendo más, respirando más fácilmente. El tinte morado en sus dedos se había desvanecido. Reed se sentó afilando su cuchilla en la esquina, medio concentrado, medio escuchando la forma en que la cabaña sonaba con gente dentro. Gente real, moviéndose, viviendo, no fantasmas. Asha acarició el cabello de Tocho, su mano moviéndose lenta y firmemente. «Necesita un padre», dijo de repente. Reed levantó la vista, sorprendido por la franqueza. «No te estoy pidiendo nada», añadió, leyendo su rostro. «Solo digo, necesita uno». Reed asintió. «Crecerá por sí mismo». Tal vez, dijo ella, pero los niños que no tienen hombres a quienes seguir o crecen salvajes o duros. A veces ambas cosas. Reed se recostó en su silla, miró el fuego durante mucho tiempo. «No soy mucho de hablar», dijo finalmente. «Nunca lo fui». «No tienes que hablar», dijo ella, sin mirarlo. «Solo quédate». Más tarde esa noche, después de que los demás se habían acostado, Reed permaneció despierto, sentado cerca de la estufa, viendo cómo se consumían los últimos carbones. El viento afuera se había suavizado. Los copos de nieve golpeaban suavemente contra el cristal de la ventana. Asha se acercó a él, envuelta en su abrigo, sus pies descalzos silenciosos en el suelo de madera. Ella no habló, simplemente se quedó allí cerca de él. Su mano rozó su hombro, luego descansó allí. Reed no se movió, cerró los ojos y la dejó quedarse. No se hicieron promesas, no se declararon decisiones, pero en ese momento algo que había estado encerrado en lo profundo de él se movió. No del todo, solo lo suficiente. Los días pasaron más lentos en el profundo invierno, pero cada uno llevaba más peso. La nieve no se levantó, se endureció, se congeló en crestas crujientes a lo largo de los aleros, se acumuló alta contra los postes de la cerca y selló el paisaje en silencio. Reed Holstan se movió a través de ella sin quejarse. Mantuvo los caminos despejados, a los animales alimentados, las trampas revisadas. Su mano se mantuvo en carne viva y su aliento nunca dejó de mostrar en el aire frío. Pero trabajaba con firmeza porque ahora había más que a sí mismo a quien mantener vivo. Dentro de la cabaña el calor se mantenía. Apenas. La estufa ardía casi constantemente. Télula se había vuelto buena, racionando el suministro de leña, estirando el calor a través de largas noches con pilas de yesca más pequeñas y quemas inteligentes. Ella y Irene ahora compartían tareas sin hablar mucho. No había roles asignados, no había reglas. Simplemente veían lo que necesitaba hacerse y lo hacían. Y Asha, ella había dejado de mantenerse aparte. Ahora estaba al lado de Reed a menudo, no aferrándose, solo allí, en el establo, ayudándolo a levantar cubos de agua, en el patio, quitando la nieve del lomo de la mula. Junto al fuego mientras él tallaba, enhebrando cordones rotos de su abrigo en nuevas correas. A veces, cuando se cruzaban en el interior, sus hombros se rozaban. Su vestido todavía era el mismo, remendado y estirado sobre su pecho, pero ahora tenía capas. El abrigo de Reed, una manta de lana drapeada como un chal,
un cinturón de cuero apretado en su cintura. La ropa no ocultaba su figura, pero tampoco intentaba mostrarla. Parecía una mujer con propósito, enraizada, presente. Esa noche, después de que Tocho se había acostado y Tellula estaba arreglando una costura rota en la falda de Ren, Asha se acercó a Reed sin dudarlo. Él estaba en el banco de trabajo, limando una astilla de madera para un pestillo roto. «Nunca preguntaste qué éramos antes», dijo. Reed no levantó la vista. «No creí que importara». «Podría importar», dijo ella, su tono indescifrable. Él dejó la lima. Se giró lentamente. «No éramos esposas», dijo claramente. «No todas nosotras. No de la forma en que los blancos usan la palabra. Éramos lo que quedaba después de que los hombres fueran llevados por soldados, o bandas rivales, o enfermedad». Rida sintió una vez, sin juicio en su rostro, solo escuchando. «Nos llaman malditas», agregó. «Nuestra propia gente, quiero decir, porque vivimos». «No te ves maldita», dijo Reed. Asha ladeó la cabeza. «No te encoges cuando dices eso». «Ya no me encojo ante mucho». Asha se acercó. Ahora estaba justo delante de él, sin tocarlo, pero lo suficientemente cerca como para que él pudiera oler el leve aroma a tierra en su piel. Su aliento, cálido, se encontró con su mandíbula. «¿Me miras?», dijo con voz tranquila, pero no tomas. La garganta de Reed se apretó. Su mano se mantuvo quieta. Asha estudió su rostro. Luego, muy lentamente, extendió la mano y colocó una mano a lo largo de su mejilla. Su pulgar rozó la cresta de una vieja cicatriz cerca de su mandíbula. Reed no se movió, no rompió su mirada. «No tienes que hacer nada», dijo, «pero si quieres, yo me quedaría». Aún así, él no habló. Ella se inclinó, cerrando la distancia en pulgadas lentas. Su mano vio su cara hasta que sus labios se posaron cerca de los de él. Luego lo besó. Fue suave, cuidadoso, deliberado, un momento que se sintió como si se hubiera estado construyendo en silencio a través de miradas compartidas, hombros rosados. Acuerdos tácitos para mantenerse cerca y seguir sobreviviendo. Reed no se alejó. Dejó que sucediera, cerró los ojos y se lo devolvió suavemente con moderación. Su mano se movió hacia la curva de su cintura, sobre el cinturón, sobre la tela, sosteniéndola como algo frágil pero no rompible. No hablaron después, pero esa noche, cuando los demás se acostaron, Asha se quedó cerca de él junto al fuego. No le tomó la mano. No necesitaba hacerlo. Simplemente se sentó a su lado, su muslo contra el suyo, su cabeza finalmente cayendo sobre su hombro. Y Reed no se apartó. Se quedó quieto, porque, por primera vez en años, alguien había elegido quedarse a su lado no por necesidad, sino por deseo. Y eso importaba, incluso si nadie lo decía en voz alta. Más temprano ese día, Tellula había preguntado en voz baja qué planeaban hacer en primavera. Reed no había respondido, pero ahora, mientras el viento se calmaba afuera y el fuego calentaba el suelo de madera bajo sus pies, la respuesta comenzó a formarse en su pecho, simple, firme, segura. No se irían a ninguna parte. El deshielo comenzó con un sonido antes de que se mostrara a la vista. El agua goteaba débilmente del borde del techo una mañana, justo lo suficiente como para que Ed Holston lo escuchara mientras salía a revisar las trampas. El aire todavía estaba frío, pero se había suavizado. La luz también estaba cambiando con más amarillo ahora que plata. Debajo de la nieve, la tierra no se había rendido. Estaba esperando. Dentro de la cabaña, el cambio fue más lento pero igual de seguro. El silencio entre los cinco se había convertido en algo cálido, no vacío. Incluso Ren, que todavía rara vez hablaba, ahora sonreía. Una o dos veces ante las travesuras de Tocho. Una vez cuando Reed le pasó una taza de café sin una palabra. Tellula comenzó a tararear de nuevo cuando cocinaba. Su voz suave flotaba por la habitación y hacía que el lugar se sintiera como un hogar en lugar de un búnker. Tocho se reía más a menudo ahora, a veces lo suficientemente fuerte como para despertar temprano. Seguía a Reed al granero todas las mañanas, arrastrando una escoba o un palo, imitándolo con movimientos pequeños y torpes. El niño, cuyo nombre ahora decían como Tocho, había comenzado a hablar en susurros, principalmente con Asha, a veces con Tellula, nunca con Reed. Pero lo seguía por el patio cuando Reed estaba acarreando agua o revisando trampas. No hacía preguntas, solo imitaba sus movimientos como si estuviera tratando de aprender algo al hacerlo. A Reed no le importaba. Le recordaba días más simples antes de que todo se hubiera vuelto silencioso en su mundo.
Una tarde, mientras la nieve disminuía por unas horas, Asha ayudó a Reed a despejar un camino hacia el gallinero. El final de la historia: una mañana, cuando los rayos del sol comenzaron a asomarse a través de la nieve que se retiraba, Reed y Asha estaban de pie junto a la valla, reparándola juntos. Sus movimientos eran fluidos, como si hubieran hecho esto durante años. Reed le pasó un trozo de alambre y ella sostuvo firmemente el poste mientras él lo aseguraba en su lugar. «La primavera se acerca», dijo Reed con voz baja pero segura. Asha asintió sin apartar la mirada de su trabajo. «Sabíamos que encontraríamos un lugar seguro». Reed la miró, su mirada larga y reflexiva. «Podrían quedarse. Todo será diferente, pero se puede vivir aquí. Todos nosotros». Ella le devolvió la mirada y una leve sonrisa apareció en sus labios. «No tenía intención de irme», dijo, sin una pizca de duda en sus palabras. Puso una mano en su pecho, justo donde latía su corazón. «Ya no estamos perdidos. Estamos en casa». Él cubrió su mano con la suya, fuerte y callosa. Sintió el calor de su piel a través de la tela de la camisa. Por primera vez en muchos años, su mundo dejó de ser un lugar que simplemente tenía que soportar. Ahora era un lugar que tenía que construir. Miró su tierra, la cabaña donde dormía Tocho y las otras mujeres, el amanecer que pintaba el cielo con colores nuevos y brillantes. No era solo tierra, era su tierra, el comienzo de algo nuevo.